Buenas, en el video de hoy vamos a hablar de la regularidad de la ecuación del calor. Entonces el teorema que queremos demostrar dice que si tenemos una solución clásica de la ecuación de difusión, ¿sí? Que U sub t menos la Laplaciano de U es igual a 0 y tenemos la regularidad clásica, o sea C2, C2 en la variable espacial y 1 en la variable temporal, entonces en realidad la función U resulta ser C infinito, ¿sí? Habíamos visto un resultado análogo para las funciones armónicas, así que ahora lo vamos a ver para las funciones calóricas. Bien, entonces para ver la demostración, vamos a definir estos cilindros, ¿sí? Que aparecen acá. Y vamos a agarrar un punto en omega t. Vamos a agarrar primero el primer cilindro y vamos a construirnos dos cilindros más pequeños. Fíjense cómo indica el dibujo. Tenemos C segunda, es el más chiquito de todos. Después viene C' y después viene C. ¿Sí? El cilindro C va a estar contenido en omega t. Bien. Entonces, el primer caso que vamos a analizar es, vamos a suponer que la U es C infinito de omega. Y después vamos a partir con una U que no sea C infinito y la vamos a regularizar. Ese sería el paso 2. Entonces, en el paso 1 tomamos una U C infinito de omega y tomamos una función de corte, ¿sí? Que es una función C infinito que varía entre 0 y 1, que vale 1 en C' y vale 0 fuera de C. Recordemos, el dibujito, ¿sí? Vale 1, todo acá en C' y vale 0 fuera de C. Y entre C' y C está cayendo de forma bastante suave porque recuerden que es C infinito. Bien, entonces una vez que uno tiene esta función de corte, uno se construye la B, que va a ser la U por la función de corte, ¿sí? Y puede calcular qué ecuación verifica la función B. Entonces primero calcula B sub t, fíjense que tenemos un producto, entonces la derivada de esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Muy bien, ahora cuando calculamos el laplaciano de B, ¿sí? Fíjense que ahí me aparecen tres términos, porque un término tiene que ver con todas las derivadas segundas de la U, un término tiene que ver con todas las derivadas segundas de la psi y el otro tiene que ver con las derivadas de primer orden. Entonces, si uno reemplaza B sub t menos Laplaciano de B y quiere ver qué ecuación verifican, uno simplemente tiene que reescribir la resta de estas dos cosas y uno lo que dice es, bueno, saca factor común el psi y saca factor común el u, entonces me queda reescrito de esta forma, pero recuerden que la función u es calórica, entonces esto que aparece acá se hace 0, ¿sí? Así que solo tenemos esta parte de acá, que la puedo considerar una F-monio. Entonces lo que estamos teniendo es una B, ¿sí? Que es solución de la ecuación del calor no homogénea, ¿sí? En todo Rn. Nosotros sabemos calcular quién es la solución esa B. Entonces, por el principio de Duhamel sabemos que la U se expresa como esta integral, que es la convolución de la solución fundamental por la F-monio. Entonces, recordando que estamos mirando un XT en C2, o sea, en el cilindrito más chiquito, ¿sí? Y lo que vamos a hacer primero es describir F-monio como lo que nos había quedado. Bien. Y ahora fíjense que queremos reescribir la U de forma tal que sea la integral de algo producto la U, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que este término que tiene el gradiente deje de tenerlo. Y la forma de que eso pase es utilizar partes, ¿sí? Entonces vamos a utilizar partes y vamos a pasar este gradiente, se lo vamos a pasar a la phi. Es justo lo que hacemos acá, entonces podemos reescribir la U como esta integral, fíjense donde la U está solita. Entonces la podemos reescribir como una función K por la U. Entonces si nosotros queremos derivar esta función U, ¿sí? En definitiva lo que va a hacer es derivar, eso se va a comportar como la integral de la derivada de la K por U. Pero la K es una función muy regular, ¿sí? ¿Por qué?
En particular, la K vale 0 en C', ¿sí? Porque la psi es idénticamente 1 en C', o sea que cuando derive todo eso va a ser 0. Y después la K es suave entre C y C' por cómo está construida, ¿sí? Entonces, la K es C infinito, por lo tanto la U resulta ser C infinito. Bien. Entonces, el caso general es cuando partimos de una U que no necesariamente es C infinito. Entonces, para eso tenemos que recordar estas funciones Z, que normalmente se llaman las aproximaciones a la identidad, ¿sí? Las funciones Z son funciones que resultan ser C infinito en Rn, que tienen soporte en este caso en la bola 0,1 y que integran 1. Y que si uno agarra esas funciones, eta, y las reescala de esta forma, entonces la reescalada verifica que es infinito, que integra 1 y que su soporte está en la bola de centro 0 y radio epsilon. Entonces, con estas funciones eta epsilon, que son las que normalmente se llaman las aproximaciones a la identidad, uno lo que hace es construye U epsilon, U convolución la Z epsilon, ¿sí? Y hace las mismas cuentas que antes para U epsilon. Y lo que pasa que siguen valiendo porque la U epsilon resulta ser infinito, porque cuando uno calcula las derivadas de las U epsilon es como calcular las derivadas de las Z epsilon, que son de infinito. Muy bien, entonces después finalmente uno lo que hace es pasar el límite de la U epsilon a la U. Perfecto. Con esto terminaríamos de probar el resultado de regularidad. Y ahora nos queda ver un último resultado, que es la estimación de las derivadas, que no solo vale que la U es C infinito, sino que tenemos una estimación de cómo son sus derivadas, ¿sí? Y la estimación es de esta forma. Tenemos C', es un cilindrito más chiquito que C, ¿no? Entonces, la derivada alfa K, ¿sí? Fíjense que alfa corresponde a las derivadas en las variables espaciales y K es el orden de derivación en la variable temporal. Entonces, se acota por una constante sobre R a todo este número por la norma de U en L1 de C. Bien. Entonces, para ver esta prueba, vamos a partir en dos casos. Vamos a empezar con el caso en que estamos en el cilindro de centro 00 y radio 1. O sea, el cilindro 001, ¿sí? Por lo tanto, el cilindro más chiquito va a ser 00, un medio. Bien. Entonces, cuando uno calcula las derivadas, fíjense, lo que comentábamos recién en el resultado de la regularidad. La U está expresada como una integral de la K por la U, ¿no? Cuando uno calcula esas derivadas, lo que va a hacer es pasarle todas las derivadas a la K, que es la función que es muy buena. Entonces, estamos haciendo eso. Acá estamos haciendo eso. Bien, y ahora, justamente, como la K es infinito, ¿sí? Yo puedo sacar esto y acotarlo por su máximo, que es esta constante segunda. Entonces directamente me queda la norma en L1 de C de la U. Ahora tendríamos que hacer el caso general. El caso general es para un cilindro de la forma X0, T0 y radio R. Entonces lo que hacemos en este caso es, nos construimos este homonio, ¿sí? Que va a ser como este cambio de variables en la U, ¿no? ¿Sí? Este cambio de variables tiene la gracia, fíjense, si uno evalúa un moño en el 0, 0, ¿sí? Acá pone 0 y acá pone 0, esto le da U de X0, T0. Y un moño transforma el cilindro 001 en la U del cilindro XT0R, ¿sí? Entonces, este cambio nos va a permitir relacionar lo que queremos probar, ¿sí? Con lo que ya teníamos, que lo teníamos probado para el caso 1. Entonces, para eso, fíjense, tenemos que entender cómo se deriva la homonio. Fíjense, cuando yo derivo la homonio, va a salir un R cada vez que derivo una variable espacial. Y estoy derivando el orden de alfa, ¿no? Que es esto.
y va a salir un r cuadrado cada vez que derive una variable temporal, que estoy derivando k veces, o sea que es 2 por k. O sea que va a reescalar de esta forma el r. Bien. Por otro lado, si miramos la integral de un moño en el cilindro y uno usa el teorema de cambio de variables, ¿sí? ¿Cómo sería el jacobiano en este caso? Fíjense, acá se está moviendo r a la n, porque es la variable espacial, ¿sí? En dimensión n, y acá se está moviendo en la variable temporal un r cuadrado. O sea que lo que está reescalando el jacobiano sería r sobre n más 2. ¿Sí? Bien, entonces con todo esto vamos a probar el caso general. Entonces nosotros queremos calcular el supremo de la U en el cilindro genérico este X0, T0, R. Bien, entonces lo que hacemos es calculamos el supremo, ¿sí? En el 0001, ¿sí? Y fíjense que acá lo que uno dice es, bueno, la U pero con el cambio de variables. Pero ahora esta derivada, ¿sí? Yo la puedo acotar por 1 sobre todo esto, esta derivada, que es lo que hacemos acá. Y ahora podemos usar la cota que ya probamos, ¿sí? Y ahora podemos usar la relación que hay entre esta integral y esta integral, ¿sí? Gracias al teorema de cambio de variables. Y eso me suma acá un r más n sobre 2. Y así probamos la cota que nos interesaba probar. Bueno, hasta aquí terminamos. Cualquier duda o inquietud me pueden mandar un mail y si no lo vemos en la consulta sincrónica.